La tarde fin de semana está con los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a esta hora a David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, municipio venezolano, y dirigente del partido opositor Voluntad Popular. Le doy un buen día en Japón. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. David, ¿qué significa este reconocimiento para ti? Bueno, este reconocimiento significa mayor compromiso, mayor responsabilidad, mayor vocación, mayor convicción para la alcaldía del municipio de Latillo, en la ciudad de Caracas, que es la que represento y la que fui electo desde hace 2 años, pero también significa más trabajo para que en Venezuela finalmente tengamos un país de libertades y no de restricciones, de oportunidades y no de incertidumbres, de seguridad y no de violencia, y sobre todo un país donde cada joven pueda nacer, crecer, estudiar, trabajar y morir en Venezuela sin tener que buscar oportunidades en el exterior, como ha pasado en los últimos años, donde la mayoría de los venezolanos que lamentablemente han tenido que emigrar, que ya son poco más de 1 millón, son jóvenes. Hoy recibiste un premio por la defensa de la democracia. Más allá de este reconocimiento, ¿vale la pena seguir luchando por lograr cambios en Venezuela? Bueno, mira, en primer lugar debo decirte que este premio no es para David Smolansky. Este premio es para una generación. Yo siempre he dicho que la generación que en Venezuela nació del año 80 en adelante, es decir, que hoy tiene 35 años de edad o menos, en mi caso yo nací en el año 85, tengo 30 años de edad, es la generación que lamentablemente es hija de la crisis. Es esa generación que ha crecido bajo un clima de violencia que hoy coloca a nuestro país lamentablemente entre los más violentos del mundo, según Naciones Unidas. De hecho, Caracas es la capital más violenta del mundo. Es la generación que ha crecido pues golpeándole el estómago porque no conseguimos lo que queremos comer por la escasez. Es la generación que le golpea el bolsillo porque tenemos la inflación más alta del mundo. Es la generación que por la falta de oportunidades le ha costado muchísimo independizarse, y es la generación que incluso las oportunidades de culminar los estudios, ya sea en el liceo o incluso después de ingresar a una universidad o a un técnico superior, se ha hecho muy difícil. Sin embargo, estoy convencido que la generación de la que formo parte no solamente será protagonista de un cambio en Venezuela, y cuando hablo de un cambio hablo de la restitución de todos los poderes públicos, sino será la verdadera protagonista de rescatar a nuestro país, que en Venezuela haya nuevamente Estado de Derecho, que en Venezuela haya nuevamente democracia. Y algo que yo dije hoy al momento de recibir el premio es que yo cambiaría este reconocimiento, cambiaría este galardón, lo digo sin que me quede nada por dentro, por la libertad de todos aquellos que hoy están injustamente presos, de los estudiantes, de los jóvenes, de Daniel Ceballos, de Antonio Ledesma, de Leopoldo López, porque ellos pues son parte evidentemente fundamental de la lucha que hoy estamos dando en Venezuela. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello quiere que nos rindamos, quiere que nos arrodillemos, quieren que cedamos ante nuestros principios, nuestras convicciones, ante nuestros valores, pero en ningún momento lo vamos a hacer. Yo vengo haciendo política desde hace 10 años, cuando apenas tenía 20 años de edad y era dirigente estudiantil. Fui electo alcalde apenas a los 28 años de edad. Soy hijo y nieto de inmigrantes que sufrieron del comunismo en la Unión Soviética y Cuba, y no estoy dispuesto a abandonar mis sueños, ni mucho menos renunciar a los sueños de mis hijos, de mis nietos. Así que este reconocimiento internacional no es para David Smolansky, es para toda una generación y para demostrar que en Venezuela sigue habiendo un capital humano comprometido con la libertad y con la democracia, que es lo que desea la mayoría. David, precisamente tú eres alcalde en un municipio en la capital venezolana y además opositor al gobierno nacional, a la revolución. Pensar distinto, te pregunto, ¿te ha costado en la gestión? ¿Te has sentido tal vez presionado por el Ejecutivo Nacional? Totalmente. Mira, yo no tenía ni 6 meses de haber sido electo alcalde, y en ese tiempo tuve 2 reuniones de trabajo en el Palacio de Miraflores, donde estaba Nicolás Maduro con buena parte de su gabinete. En la primera reunión, donde le dije que el principal problema que sufríamos los venezolanos era la inseguridad y que era muy importante articular y coordinar esfuerzos para no seguir enterrando a venezolanos inocentes que son víctimas del AMPA, su respuesta fue soberbia, diciendo que el gobierno tenía años trabajando en la seguridad, y me dijo en ese momento que yo hablaba más como un dirigente político que como un alcalde. Yo en ese momento tenía apenas 10 días de haber sido electo. Luego
4 meses después nos vimos nuevamente en el Palacio de Miraflores, le presenté un plan de seguridad a Nicolás Maduro y en ese momento, con mucho respeto, incluso le dije que era momento que liberara a los presos políticos. Imagínense que en ese entonces Leopoldo López lo que tenía apenas eran 3 meses de estar preso, Daniel Ceballos tenía 2 meses y la respuesta de Nicolás Maduro fue nada más y nada menos que expulsarme del Palacio de Miraflores. Quienes somos alcaldes hoy en Venezuela por parte de la unidad definitivamente sufrimos de discriminación. En primer lugar, ya ha habido alcaldes presos, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, Enzo Escarano, hay una alcaldesa suspendida, Lumay Barreto. Los recursos que por obligación el gobierno nacional nos debe transferir no lo transfiere o lo transfiere de manera incompleta, de manera desorganizada, entorpeciendo nuestra gestión. Además de eso, de los 72 alcaldes que tiene la unidad, 33, es decir, prácticamente la mitad, tenemos alguna averiguación o algún juicio abierto. Quien le habla tiene hoy 2 investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República. Y por si fuera poco, el gobierno nacional está creando un estado paralelo que se llama la comuna, que no aparece en la Constitución y que con la comuna lo que hace es restarle competencias a las alcaldías, restarle competencias a la autonomía de los gobiernos locales que establece la Constitución. Yo soy un convencido que Nicolás Maduro no cree en la autonomía de los gobiernos locales, que Nicolás Maduro tiene diseñado un plan que ha venido ejecutando progresivamente de erradicar, de eliminar un principio elemental de la democracia, que es la descentralización, y por eso hemos estado dando esta lucha en estos años, y por eso, teniendo la oportunidad de estar acá en Japón, compartiendo con delegados, con jóvenes de más de 100 países de todo el mundo, donde pues es una oportunidad además única para que Asia, esta región del mundo, escuche la violación de derechos humanos que hay en Venezuela, la restricción de las libertades, pues no he dejado de hacerlo en las pocas horas que llevo en este país. Ahora, exactamente de qué se te acusó y qué pruebas hay en tu contra. Mira, en primer lugar, yo tenía apenas 3 meses de haber sido electo alcalde y me abrieron una averiguación cuando hubo las protestas el año pasado porque yo no garantizaba el libre tránsito. Imagínense usted semejante farsa que hubo en mi contra. Y en segundo lugar, también hay una investigación abierta por supuestamente estar yo conspirando en contra de Nicolás Maduro. Eso sin contarle de todas las amenazas, amedrentamientos, difamaciones y acusaciones falsas que hace el presidente de la Asamblea Nacional religiosa y disciplinadamente todos los miércoles en su programa Con el Mazo Dando por Venezolana de Televisión, el principal canal del Estado, donde me ha llamado el jefe del sionismo, donde me ha insultado por mis raíces judías, donde además ha difamado sobre la gestión que tenemos en el Hatillo. Evidentemente él se burla de lo que nosotros estamos haciendo en el municipio, porque recientemente nuestra alcaldía, y lo digo de manera muy modesta, fue evaluada como la gestión de mayor aprobación de todo el país, y en ese sentido pues hemos estado sometidos a fuertes presiones, pero quien no la debe, como dice un refrán, no la teme. Afortunadamente yo cada día soy un servidor público que trabaja por vocación y convicción, fiel a mis principios, fiel a mis valores, fiel a mis convicciones, y siempre he dicho que en la Venezuela de hoy los alcaldes debemos tener doble responsabilidad: escuchar, atender y resolver los problemas cotidianos de nuestros vecinos. Para eso fuimos electos y para eso me esmero diariamente en el Hatillo, para poder mejorar la calidad de vida, desde asfaltar una avenida, recolectar los desechos sólidos, organizar actividades culturales, reducir el secuestro, que el Hatillo hemos reducido el secuestro en 2 años en poco más de 70%, y nuestro municipio debe ser el de mayor secuestro per cápita en toda Venezuela, que lo era cuando yo inicié la gestión. David Smolansky tuvo la oportunidad de ser dirigente estudiantil, de levantar la voz, además contra el gobierno, ahora es alcalde. Y quiero preguntarte, ¿los jóvenes en Venezuela tienen hoy, al día de hoy, oportunidades de desarrollo, de salir adelante? No, el gran problema, como yo te decía, en Venezuela es que nosotros somos la generación donde nuestras oportunidades han estado seriamente limitadas. Nosotros somos parte de esa generación donde hemos tenido a veces que enterrar a un amigo que fue víctima de la delincuencia. Hemos sido parte de esa generación que ha sufrido de la deserción escolar y no culmina los estudios, y muchos de esos niños, esos adolescentes, terminan en las drogas o terminan en la violencia. Somos esa generación que le cuesta enormemente independizarse y formar una familia, porque Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y el sueldo que podamos tener sencillamente no nos alcanza, no solamente para mantenernos
nosotros, sino para poder formar una familia. Pero así como digo esto, somos la generación que ha crecido con una cicatriz. Ha crecido con esa cicatriz de ver a un compañero caer por las bombas lacrimógenas, por los gases, por los gases lacrimógenos, quise decir, por las balas que han disparado. Somos la generación que tiene esa cicatriz de tener que visitar a un amigo que está en una cárcel injustamente. Somos de esa generación que tiene la cicatriz de estar permanentemente en la calle, de una lucha pacífica, no violenta. Somos de esa generación que nos ha tocado despedir a muchos amigos, no solamente porque los han matado, sino porque muchos han tomado la decisión de irse al país a probar nuevas oportunidades, pero hay muchos que al final seguimos siendo la mayoría, que seguimos dando esa lucha en Venezuela, como te dije anteriormente, para tener un país donde nuevamente haya libertades, haya justicia, haya seguridad y sobre todo motivar a muchos jóvenes que se han ido del país a que vuelvan, y aquellos que están pensando en irse a que se queden, y aquellas madres o aquellas abuelas que tuvieron que enterrar a su hijo o a su nieto a que finalmente haya justicia, a que esos delincuentes no se estén desplazando impunemente por el país generando pánico y terror. Venezuela es un país joven. Aquí estaba en Japón leyendo que tienen un problema, por ejemplo, que es un país donde ya empieza a haber una población mucho más de mayor edad, y pues eso genera una tasa de natalidad negativa. En Venezuela tenemos todo lo contrario. Pero si no generamos las oportunidades a esos jóvenes, desde niños que nacen, para que puedan ir a un hogar de cuidado diario, para que puedan ir a una escuela, para que puedan ir a un liceo, para que luego puedan ser técnicos superiores universitarios, puedan ir a una universidad y luego culminar sus estudios, puedan tener un trabajo y ese trabajo les permita progresar, superar la pobreza, tener una familia, pues sencillamente entonces no estaríamos logrando el objetivo de ser un país desarrollado. Y como le dije anteriormente, yo confío enormemente por los desafíos que le ha tocado a mi generación, desde que somos niños a que seremos esa generación que no solamente será protagonista de cambiar a quienes hoy están en el poder, sino será la protagonista de rescatar a nuestro país. Y el día de mañana le contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos cómo es vivir en un país seguro y no violento, cómo es vivir en un país de oportunidades y no de incertidumbre, cómo es vivir en un país de libertades y no de restricciones, y sobre todo cómo vivir en un país donde no haya miedo a ser perseguido por expresarse y pensar de manera distinta. David, ahora que Venezuela atraviesa por momentos difíciles y se acercan unas elecciones que ciertamente preocupan a gran parte de la población por las garantías que pudieran tener, frente a ese panorama, ¿qué deben hacer los jóvenes venezolanos quienes además van a tener más adelante la tarea de reconstruir en algún momento esa generación política de gobernantes? Así es, fíjense, lo primero, los jóvenes debemos entender que somos protagonistas el próximo 6 de diciembre. Que hay un dicho por acá que dice ver los toros de la barrera. Bueno, los jóvenes precisamente no tenemos que ver los toros de la barrera, tenemos que ser protagonistas activos de lo que va a suceder el próximo 6 de diciembre, que es contribuir significativamente para que la unidad conquiste la mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces, en primer lugar, hay que ir a votar masivamente. Y no solamente es que uno vaya a votar, sino es contagiar a familiares, amigos, vecinos y desconocidos a que también salgan a votar. En segundo lugar, en Venezuela sabemos que no tenemos elecciones libres, sabemos que hay un control de las instituciones, sabemos que el Estado tiene el monopolio de las armas y que muchas veces esas armas se utilizan en contra de quienes pensamos y nos expresamos de manera distinta. En ese sentido, los jóvenes pueden ser ese día testigos de los centros de votación, coordinadores de los centros de votación, voluntarios, para garantizar que haya un proceso transparente. Y en tercer lugar, quedarse hasta el último momento, ya sea el 6 de diciembre bien tarde en la noche o si es necesario el 7 de diciembre al amanecer, para que el Consejo Nacional Electoral le diga al país los verdaderos resultados, que estoy seguro que serán que la unidad conquistó la mayoría de la Asamblea Nacional. Así que tenemos un rol muy importante que jugar el próximo 6 de diciembre. Quiero agradecer a David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo en Venezuela y dirigente además del partido opositor Voluntad Popular, por estar con nosotros esta tarde y por supuesto desearle la mayor de las felicitaciones por ese premio, por ese galardón. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ya en unos días estaré nuevamente en Venezuela, activo con mi gestión y evidentemente apoyando a nuestros candidatos de la unidad para conquistar la mayor Asamblea Nacional. Que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta pronto, David. Muchas gracias.